Buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Hola. Buenas, profe. Bueno, ¿cómo les ha ido? ¿Bien? Todo bien, por suerte. Bueno, ahí les mandé el fin de semana el material, le mandé las clases pasadas, le mandé la clase de hoy y le mandé también la bibliografía. Le acabo de agregar que lo de haber subido Alejandra, también le subí bibliografía sobre embarazo ectópico, ¿saben? Así que ya quedaría completo todo lo que sería metrorragias del primer trimestre. Con esto. La idea de hoy es ver lo que sería la enfermedad trofolástica gestacional. Antes quería repasar algunos conceptos de la clase pasada, sobre todo de lo que era aborto y amenaza de aborto. A ver si puedo compartir. ¿Se ve? Sí, profe. Bien. Bueno, esto, no sé si a alguien le había quedado alguna duda. Sí, profe, yo tenía una duda en el tratamiento del aborto en evolución. Uh-huh. Em, Eso es lo que no encontré. Bien. Eso el tratamiento del embarazo en evolución, que es un aborto en curso, la conducta es internar a la paciente, ¿sí? Y se debe realizar la evacuación uterina. Bien, sí, es parecido. ¿Viste cuando las mujeres le sacan el útero? Les voy a pedir que me silencien, por favor, ¿Qué pasa? los audios porque se escucha de fondo. Igual, porque eso no es. Bueno, esa duda es parte de lo que quería repasar ahora. Habíamos visto cuando hablamos de un aborto, de una amenaza de aborto. No tengo ni idea Las cómo definiciones ya la las hemos cirugía, visto. pero vos tenés el canal de la vagina Sí, y el orificio, que es el cuello uterino. No sé, hay alguien que se Bueno, está tenés dando el una cuello clase uterino, paralela. después tenés Profe, ¿puedes como un activar los pedacito micrófonos? de y ahí tenés ¿Cómo? todo el útero. Cuando te sacan el útero, no sé qué pasa con ¿Puedes las ¿Sabe? trompas y todo eso. Que no sé quién es. Claro. Pero igual, si no hay útero, no se puede anidar, a no ser que... Oye, apaga el micrófono. Ok, no se puede negar, pero cuando viste que vos tenés el transporte, el esperma parte. Claro, Y por eso, para por eso llegar estoy hasta viendo, allá arriba- por eso te digo que no sé bien, por ejemplo, los ovarios, si sigo ovulando o algo así. Para mí le sacan todo. No, pueden sacarle el útero. Igual no van a funcionar los ovarios, creería yo. sin el útero. No se tendría que preguntar eso. Pregúntelo si funciona el útero, los ovarios cuando sacan el útero. A mí me parece que sí, porque Soy Caliri, tenés el micrófono prendido. después lo hablamos. Bueno. Bueno, lo que le había agregado es parte de la clasificación, ¿sí? Generalmente los clasificamos de acuerdo a la clínica o a la evolución, en lo que hemos visto, si es una amenaza de aborto, un aborto en curso o un aborto incompleto, ¿sí? Pero hay otro tipo de clasificación que lo quería aclarar porque quizás se lo encuentran ustedes en la bibliografía, y fíjense que también se puede clasificar según la intencionalidad, que eso más o menos lo habíamos visto, si era un aborto espontáneo o un aborto provocado, vamos a ir viendo cada uno de ellos. Se va a clasificar según la evolución, que es lo que vimos, según la frecuencia, según la edad gestacional y según las complicaciones que pueden llegar a presentar esto, ¿sí? Según la intencionalidad,
es lo que ya sabemos, puede ser un aborto inducido, provocado o voluntario, ¿bien? Por múltiples causas, no vamos a entrar en detalle, pero básicamente son aquellos abortos provocados, ¿bien? Por alguna cuestión médica, por una cuestión legal, por una cuestión voluntaria actualmente también se ha visto, ¿sí? O por de forma ilegal, que eso lo vimos que es como un concepto aparte. Y el otro sería el aborto espontáneo o involuntario, que es el cual no interviene la acción humana de forma intencionada, sino que justamente de forma espontánea empieza la clínica. Según la evolución, lo vimos esto en la clase pasada, si teníamos una amenaza de aborto, un aborto inminente, en curso, retenido o diferido, ¿sí? Que es aquel que generalmente son los embarazos detenidos, ¿sí? Es en el que persiste el producto de la concepción tras la interrupción del embarazo. ¿Ok? En este caso pueden entrar los embarazos embrionados, donde se ven solamente el saco gestacional y no hay embrión. Se hacen 2 ecografías con una diferencia generalmente de 2 semanas y seguimos viendo solamente el saco gestacional. Siempre pedimos para hacer el diagnóstico de estas entidades las ecografías transvaginales. ¿Bien? O también un embarazo detenido, lo vimos en la clase pasada, es aquellos pacientes que tienen embrión latido en una ecografía y en el próximo control ecográfico deja de tener latido de ese embrión. Ahora hablamos también de un embarazo detenido. El aborto completo, ¿sí? Lo cual el que ha expulsado completamente todos los restos ovulares, y el aborto incompleto, el que quedan restos ovulares, ¿sí? Esto lo vimos en la clase pasada y los diferenciamos. Dijimos que el diagnóstico se hace clínicamente, obviamente que el diagnóstico de certeza siempre lo tenemos ecográficamente, pero hablamos que generalmente la ecografía no es una herramienta que sí o sí debemos tener para hacer el diagnóstico o para hacer el tratamiento, ¿sí? Según la frecuencia, también no están utilizados, pero sí saber cuándo hablamos de abortos recurrentes. Abortos recurrentes cuando hay una pérdida espontánea de 3 o más embarazos de forma no consecutiva, ¿sí? O sea, que quiere decir no consecutiva, que en el medio pueden haber embarazos que han llegado a término. Y según las complicaciones, el aborto no complicado o no infectado, o aquel aborto que presenta alguna complicación. Las complicaciones por ahí más frecuentes o más conocidas son las infecciones, sobre todo en los abortos sépticos, y la hemorragia es otra de las complicaciones que se puede tener, sobre todo en aquellos embarazos, en aquellos abortos incompletos, ¿bien? Donde ha quedado algún resto ovular, obviamente la cavidad uterina no alcanza a contraerse, a cerrar la cavidad, entonces siempre va a tener un sangrado constante hasta que no se realice el tratamiento de la evacuación. Fíjense que esto es importante, también lo agregué, porque también se los ha dicho que el 50% de los abortos espontáneos tienen una causa conocida, pero el otro 50% no se conoce la causa, ¿bien? O sea, son espontáneos. Fíjense que en mujeres que no han tenido hijos después de un primer aborto, la probabilidad de un segundo es de un 19%. Si ha tenido 2 abortos previos, esta cifra aumenta, fíjense al 35%, y si ha tenido 3 al 47%. O sea, mientras más antecedentes de aborto, en un próximo embarazo más posibilidades de tener un aborto. Y con respecto a las causas, ¿sí? Que dijimos que el 50% no se conocen las causas, o son alteraciones, digamos, mutaciones en el momento de la concepción. El otro 50% se conocen las causas. Esas causas pueden ser causas ovulares, o sea, generalmente anomalías ya genéticas, o causas maternas, donde hay que descartar alguna malformación o alguna alteración anatómica a nivel uterina, enfermedades endócrinas, infecciosas, inmunológicas, y alguna ambiental o iatrogénica. Cuando hablamos de iatrogénica es generalmente una maniobra médica o una indicación médica que altera, digamos, la evolución, ¿sí? Cuanto a las anomalías genéticas, fíjense que es lo más frecuente, causa más frecuente del 50 a un 70% de los abortos espontáneos. Y muchas veces estas anomalías genéticas se asocian a enfermedades cromosómicas. Conocidas son la trisomía 21, que es la enfermedad, el síndrome de Down, la trisomía 18, que es la enfermedad del síndrome de Edwards, y la 13, que es el síndrome de Pato. Bien, estas son las más frecuentes, son las trisomías más frecuentes.
que generalmente evolucionan, ¿bien? Abortos. Dentro de las causas uterinas, múltiples causas, pueden ser malformaciones uterinas, causas endometriales, ¿sí? Por ejemplo, lo que son las sinequias uterinas, como es el síndrome de Asherman. El síndrome de Asherman justamente son adherencias que quedan por consecuencia de raspados uterinos. Entonces ese endometrio sufre, ¿sí? Tanto anatómicamente como funcionalmente. Tengo un infiltrado acá. Alteraciones o las insuficiencias ítmico-cervicales, que son las famosas incompetencias ítmico-cervicales, miomas uterinos y otras, como pueden ser placentaciones anómalas o úteros hipoplásicos, o sea que no se han terminado de desarrollar. Bien, generalmente estas están todas relacionadas, o por ahí podemos encontrar más de una en una misma paciente. Esto lo vimos y son los tipos de abortos según la clínica, cómo podía ser la evolución, y de acuerdo a eso iba a ser el tratamiento. Esto lo vimos. Hablamos cuando hablamos de un aborto inseguro. Sí le agregué, porque quiero que conozcan esta entidad y sospechen esta entidad, que es el aborto séptico. Justamente es aquel aborto, es la infección del útero y de los anexos que se presenta tras un aborto. Generalmente en abortos que no se han realizado en ambientes seguros. Pero por más que a veces se hagan en ambientes seguros, puede ser una complicación, ¿sí? Acuérdense que la vagina no es una zona estéril, entonces microorganismos cercanos pueden ascender y pueden producir las infecciones, arrancando desde el cuello, ¿sí? Como la cervicovaginitis preexistente, hacia arriba generando endometritis, miometritis, ¿sí? Que pueden evolucionar hasta la perforación uterina y con el ingreso de estos microorganismos a la cavidad abdominal. Es una emergencia. Generalmente la paciente consulta por dolor abdominal intenso, un abdomen agudo, por fiebre, equivalentes febriles, ¿sí? Taquicárdica, sudorosa, todos los signos de una infección grave. Además van a tener leucorrea, ¿sí? Fetidez, flujo que puede ser hemorrágico, purulento, y el útero va a estar aumentado de tamaño, justamente porque tenemos contenido intrauterino que hace que el útero no termine de contraerse. El útero generalmente va a tener una consistencia más blanda, justamente porque va a estar infiltrado. Al examen clínico va a tener dolor abdominal, dolor a la movilización del cuello, ¿sí? Se puede palpar alguna masa anexial dolorosa, justamente son abscesos o cavidades con pus que podemos encontrar a este nivel. Bueno, esto parte del manejo, que también lo hablamos, y acá les agregué el tratamiento, ¿sí? El tratamiento va a depender de qué entidad tengamos enfrente, o sea, cuál sea cómo haya evolucionado ¿sí? el aborto. Si es una amenaza de aborto, dijimos que se hace un tratamiento, generalmente reposo, la progesterona, la indometacina, y pautas de alarma se le dan a la paciente. ¿Bien? Vamos a ver que, y la otra posibilidad es el tratamiento de la evacuación quirúrgica, que vimos que puede hacer con un legrado simple, con cureta, o un legrado por aspiración con la aspiración manual endouterina. Este dijimos que era el tratamiento de la amenaza de aborto. Acuérdense que siempre en toda paciente que ha sangrado en el embarazo, en el primer trimestre, embarazos ectópicos, enfermedades molares, metrorragias del segundo trimestre, del tercer trimestre, siempre tener en cuenta el grupo sanguíneo de la paciente para poder colocarle la gamma globulina, ¿sí? En aquellas pacientes que sean de grupo sanguíneo negativo, para evitar la inmunosensibilidad, o la sensibilidad, y que esa paciente crea anticuerpos, ¿sí? Para un próximo embarazo. Y el tratamiento del aborto en curso y el aborto incompleto, como les acabo de decir, es la internación, ¿sí? Y sí o sí la evacuación uterina. Obviamente que a esta paciente se le debe colocar una vía endovenosa, o sea, una vía periférica con un suero, y una vez que haya cumplido el ayuno y nosotros teniendo el diagnóstico definitivo, lo que debemos hacer es evacuar la cavidad uterina, ¿sí? Que puede ser con un legrado o con un aspirado. El aspirado por ahí se prefiere porque es menos invasivo, genera menos adherencia, o por ahí la posibilidad de un síndrome de Asherman es mucho menos frecuente.
y generalmente deben ser en embarazos de menores a 12 semanas, cuando ya el útero está muy aumentado de tamaño, o el embarazo, o las partes fetales son más grandes, es difícil hacer una aspiración manual endouterina porque se va a tapar la cánula, ¿sí? Ya hay partes fetales más grandes que van a dificultar este procedimiento. El tratamiento del aborto completo, dijimos que si constatamos que el cuello está cerrado, el útero ha disminuido de tamaño, el paciente, el sangrado es escaso, no tiene gran sangrado, la podemos controlar ecográficamente a la paciente, ¿sí? Sin la necesidad de hacer un raspado. Bueno, esto sí lo vimos, que era parte del instrumental. Bueno, las complicaciones también las hablamos. Y cuando dar el alta. Bien, quería hacer un breve repaso de la clase anterior y de lo que había agregado a la clase, sobre todo para que les terminara de cerrar el tema. Bien. Bueno, ¿alguna duda? Capaz que lo dijo, pero ¿qué significa síndrome de Asherman? El síndrome de Asherman es un síndrome que se caracteriza generalmente, lo que son adherencias endometriales, ¿sí? Justamente posteriores a procedimientos quirúrgicos, principalmente a raspados uterinos o procedimientos, digamos, donde han sufrido un legrado, ¿sí? Entonces son como cicatrices o adherencias a nivel endometrial que lo que van a hacer es en un embarazo posterior dificultar, digamos, la implantación, ¿sí? Acuérdense que el endometrio tiene ciertas características, son glándulas que están irrigadas, que tienen como un ambiente perfecto para que pueda implantarse, digamos, el óvulo fecundado, ¿sí? Si no tenemos este ambiente en perfectas condiciones, es cuando no hay buena implantación, o hay embarazos ectópicos, ¿sí? Entonces, si tenemos... Disculpe, ¿Cómo? recién habló de que se aconsejaba en realidad la aspiración en embarazos menores a 12 semanas. Sí. ¿Este síndrome de Edwards surge porque se realizó posterior a esas 12 semanas o porque... No, o sea, el síndrome de Edwards es otra cosa. El síndrome de Edwards es una cromosomopatía, es una trisomía, igual que el síndrome de Down, el síndrome de Edwards. Este síndrome Claro, se llama pero no síndrome... dijo de que son adherencias endometriales que se debe Sí. por procedimientos quirúrgicos que se han Este es el síndrome de realizado. Asherman. Ay, bien, disculpe, perdón, me confundí. Bueno, me refería al de Asherman, Sí. que se produce justamente porque han realizado este tipo de aspiración después de las 12 semanas que dijo que no se aconsejaba. No, en realidad lo que te dice que realmente se aconseja hacer en embarazos menores a 12 semanas es porque si vos metés una cánula, es un tubito, y ese tubo no va a hacer que puedas aspirar partes fetales porque ya más de 12 semanas ya Es muy tiene grande. el feto, el embrión, digamos, es mucho más grande. ¿Mm? Claro. Y por ahí es mucho más difícil poder evacuar completamente la cavidad uterina. El síndrome de Asherman se da generalmente posterior a la cureta, ¿sí? La cureta es la que te causa esto porque es la que vos raspás, y está bien, raspás partes fetales, restos ovulares, pero también estás raspando la superficie, digamos, endometrial, la superficie uterina. ¿Mm? Y por eso es más probable es más probable que perfores un útero haciendo con una cureta, un legrado con una cureta, que con una cánula de aspiración, ¿sí? Pero por ahí no todos están tan entrenados para hacer las aspiración, entonces se quedan más tranquilos haciendo el legrado. ¿Bien? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, de embarazo ectópico, ¿les quedó alguna duda? ¿Quieren que hagamos un pequeño repaso también? Sí, profe. Bueno. ¿Se ve?
Sí, profe. Bueno, genial. Bueno, la definición de embarazo ectópico dijimos que es aquella gestación que se va a dar extraútero. Vimos que la localización más frecuente era a nivel de las trompas uterinas, o sea, la ubicación más frecuente es la tubárica, y dentro de la tubárica dijimos que la más frecuente es que sea a nivel de la ampolla, o sea, a nivel ampular. Ahí les hice estas diapositivas donde les grafiqué justamente en orden de frecuencia las localizaciones, digamos, de los embarazos ectópicos, ¿sí? Entonces, lo más frecuente es que sea en la trompa, fíjense, el 98%. Dentro de la trompa lo más frecuente es que sea ampular, pero fíjense que pueden haber otras localizaciones fuera de la trompa, que puede ser a nivel ovárico, muy poco frecuente, a nivel del cuello, a nivel del abdomen, ¿sí? Esos son los diferentes tipos de localización. Factores de riesgos de embarazo ectópicos, apréndanselo, a mí me gusta que sepan esto porque es lo que ustedes van a ver. Ustedes cuando llegue la paciente a la consulta, ustedes lo que deben interrogar, ¿sí? Cuando empiezan a sospechar una enfermedad, siempre lo hacen de acuerdo a los factores de riesgo, ¿bien? Entonces es importante ver pacientes que tengan antecedentes de embarazo ectópico, obviamente son factores de riesgo, cirugías a nivel pelviano son factores de riesgo, ¿sí? Paciente que tiene una esterilidad más de 2 años es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque te está hablando de que hay algo a nivel tubario, ¿sí? Que está impidiendo la fecundación y la implantación, ¿bien? Entonces vos tenés que sospechar que ese algo que te está obstruyendo la trompa puede ser, digamos, que la implantación se vea fuera de lugar, ¿sí? Enfermedades pélvicas inflamatorias, sí, la EPI crónica, sobre todo, ya cuando veamos más adelante, vamos a ver que es una de las causas de esterilidad también. ¿Por qué? Porque hay un tipo de enfermedad pélvica inflamatoria, un tipo de EPI que se llama EPI silente, porque generalmente se dice silente justamente porque no te da síntomas, y es la que es causada por la clamidia. Y la paciente generalmente se hace el diagnóstico, ¿por qué? Porque se ingresa a esta paciente por alguna otra razón a hacer una cirugía y se encuentran las adherencias, estas adherencias que lo que hacen es destruir totalmente las trompas. O se hace el diagnóstico en pacientes justamente con esterilidad, que no se encuentra otra causa, y cuando se realiza la laparoscopía diagnóstica se encuentran estas adherencias. ¿Bien? El tabaco siempre es factor de riesgo, los extremos de la vida, fíjense, pacientes más de 35 años también pueden correr riesgo de embarazo ectópico. Esto se da principalmente porque anatómicamente no es lo mismo ya la trompa a esa edad, las cilias, los movimientos que tienen las trompas que ayudan a la fecundación, a una buena implantación, empiezan a descender, ¿sí? Y obviamente que abortos quirúrgicos, antecedentes de abortos, historias de más de 3 abortos espontáneos, y las técnicas de reproducción asistida son factores de riesgo, ¿sí? Esto es Blood Radio, que lo que hace es generalmente comparar, por ejemplo, 12.5, las pacientes que han tenido una gestación ectópica antes tienen 12 veces más posibilidades que una persona normal de tener un embarazo ectópico. ¿Bien? ¿Cómo puede evolucionar un embarazo ectópico? ¿Sí? ¿Qué puede pasar con el embarazo ectópico? Que se detenga, ¿sí?, el crecimiento, ¿sí?, que sea un embarazo pequeño, precoz, por ejemplo, de 3 semanas. Cuando son muy pequeños existe una mínima posibilidad de que se detenga y que se produzca la reabsorción de ese embarazo. Y por eso, en la clase pasada, cuando hablamos que en otros países, en algunos embarazos ectópicos, lo que hacen es controlar, ¿sí? Es porque se espera esta reabsorción sola, ¿bien? Obviamente que tiene indicaciones, tienen que ser justamente embarazos de poca edad gestacional, sacos gestacionales menores a 3 centímetros, la subbeta no puede estar tan elevada, la paciente no tiene que tener dolor abdominal, ¿bien? Pero bueno, es una de las evoluciones que puede tener, digamos, el embarazo ectópico. Lo más frecuente es que, bueno, otra posibilidad es que generen un hematosalping, justamente, es un embarazo ectópico que está en la trompa, y puede romperse y generar un sangrado dentro de la trompa, y si se rompe la trompa, o sea, donde está anidado este saco, ¿bien? Si se rompe la trompa,
ese sangrado, ¿sí? Va a caer hacia la cavidad abdominal generando un hemoperitoneo con un abdomen agudo, ¿sí? Eso cuando se rompe la trompa, ¿sí? Obviamente la paciente va a consultar por dolor abdominal agudo. Otra cosa es que se puede producir un aborto tubárico, o sea, el saco gestacional que está en la trompa, lo que puede hacer es expulsar, ¿sí? Por la fimbria hacia el abdomen el saco gestacional. Si un saco gestacional y se rompe, obviamente cae a la cavidad abdominal y también va a generar un abdomen agudo quirúrgico. Y el embarazo ectópico avanzado, generalmente se dan aquellos embarazos ectópicos que se implantan, habíamos visto, a nivel del cuerno uterino, donde tiene el gran lugar para poder crecer, ¿sí? Esos embarazos ectópicos llega un momento que también se rompen y son, digamos, pacientes que consultan por mucho dolor abdominal, incluso a veces con shock ya hipovolémico. Bueno, no sé si está Pía acá. Por si, Sí, profe. si se llega a cortar la clase, te mando el link al mail, de la nueva clase. Bueno, bueno. Bueno, eso en cuanto a la evolución. Bueno, el diagnóstico clínico dijimos que existe la tríada de amenorrea, sangrado, o sea, sangrado genital y el dolor abdominal. El dolor abdominal, sobre todo en aquellos que son complicados, ¿sí? O sea, en aquellos que tengan hematosalping, rupturas uterinas, abortos tubáricos, sean embarazos ectópicos avanzados. Bien, pero en pacientes en edad fértil, ¿sí? Sin método anticonceptivo, con antecedentes o factores de riesgo que vimos recién, que consultan por atraso, sangrado vaginal y dolor abdominal, siempre sospechar el embarazo ectópico, ¿sí? Porque se debe realizar el tratamiento. Bueno, el diagnóstico ecográfico lo vamos a hacer con la ecografía transvaginal. Fíjense que tiene mucha sensibilidad, casi hasta un 99%. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer el diagnóstico justamente, vamos a ver el saco y el embrión fuera de la cavidad uterina. Y el tratamiento, sepan que siempre va a ser quirúrgico en nuestro medio. ¿Por qué? Porque en otros países pueden controlar a las pacientes, otra cultura, las pacientes consultan generalmente precozmente. Entonces, generalmente en nuestro medio siempre va a ser quirúrgico. Porque siempre que sea más de 2 centímetros, que la subbeta sea más de 5.000, ¿sí? La cuantitativa, si tiene latidos cardiofetales positivos, si ya hay hemoperitoneo ecográficamente significativo, eso es cuando informan, por ejemplo, las ecografías transvaginales y se ve líquido en el Douglas, estamos hablando de hemoperitoneo, ¿sí? Gestación heterotópica, quiere decir que hay un saco a nivel uterino y un saco a nivel extrauterino. Por eso dice, con uno de los sacos en la trompa también debe hacerse tratamiento quirúrgico. Antecedentes de gestaciones homolateral con tratamiento conservador, o sea, si ya tuvo un antecedente de un embarazo ectópico en ese lugar y no se hizo cirugía, se hizo tratamiento conservador, ya sí o sí debe operarse. Dificultad en el seguimiento de las pacientes, para aquellas pacientes que sospechamos que no va a volver a la consulta, ¿sí? Y en aquellas pacientes que tengan contraindicación del tratamiento médico, que es el metotrexato, ¿sí? Sobre todo aquellas pacientes que pueden tener una alergia a la medicación o pacientes que pueden tener alguna enfermedad hepática, alguna enfermedad renal, alguna enfermedad sistémica que contraindique el uso de esta medicación. O si la paciente desea operarse y se niega al tratamiento conservador, ¿sí? Se debe hacer la cirugía. ¿Bien? Y fracaso en el tratamiento médico, o sea, paciente que intentamos hacer el tratamiento médico con metotrexato y no tuvimos buena evolución, la paciente siguió con dolor abdominal, el embarazo evolucionó, siguió creciendo, ¿sí? Por ejemplo, debemos hacer tratamiento quirúrgico sí o sí. ¿Con qué vamos a plantear el diagnóstico diferencial? ¿Sí? Acuérdense de que hay que hacer diagnósticos diferenciales de otras causas de dolores abdominales principalmente. Si tenemos subunidad beta positiva, con la metrorragia del primer trimestre, o sea, con los abortos, amenaza de aborto y con la enfermedad trofláctica gestacional. ¿Bien? Y otras causas de dolores abdominales van a ser tumores anexiales, enfermedades pélvicas inflamatorias o otros dolores abdominales extraginecológicos, como pueden ser apendicitis, colecistitis, pielonefritis, ¿sí? Infecciones de otros lugares que pueden
cursar con dolor abdominal, ¿bien? Entonces, de estas las diferenciamos porque nos va a dar una subbeta positiva. Si tenemos subbeta positiva, tenemos que ver de cuál de estas tres entidades se va a tratar, ¿sí? Otras causas de dolores abdominales ginecológicos, ruptura de quistes ováricos, torsiones anexiales. Y lo que vamos a ver acá son los tipos de gestaciones, que esto ya lo vimos en la clase pasada, que hemos visto que lo más frecuente es el tubárico. ¿Bien? Vemos la ecografía. Esto que les marca acá es el signo del anillo, ¿sí? Fíjense cómo se ve. Este es el saco gestacional. Este es el saco gestacional, perdón. Fíjense que tiene Doppler periférico. Todo esto es el Doppler periférico, es un saco gestacional que está fuera del útero, ¿sí? Y como estamos hablando de un útero gestacional, ¿sí? El endometrio, fíjense cómo hay proliferación endometrial, hay reacción desigual o trofoblástica, ¿sí? Fíjense, el hallazgo más común es la imagen heterogénea que se moviliza separada del ovario, esférica o elongada, ¿sí? Si hay hematosalping, el Doppler no contribuye al diagnóstico, ¿sí? El Doppler no es un dato, digamos, que si hay Doppler, vamos a decir, es embarazo ectópico, pero puede ser un dato que puede sumar, ¿sí? Y fíjense que es bien redondo, justamente porque este es un corte transversal y es la trompa uterina, ¿sí? Que ha crecido dentro de la trompa. Bien. Y después la gestación intersticial, que es la gestación ectópica no Profe, tubárica más... una pregunta. ¿Sí? En la eco anterior, ¿qué diferencia hay entre una y otra imagen? ¿Es el corte? Sí, 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 es el corte, fíjense, y otra es que es como que en una tiene Doppler, la han puesto Doppler, y en la otra no tiene Doppler. Bien, Bueno, gracias. de nada. Y la gestación intersticial, que es la que está entre el intersticio de la trompa de falopio y el miometrio. Finalmente esta vimos que se puede dar a nivel del cuerno uterino, se asocian a alta mortalidad materna porque es un lugar donde puede crecer, digamos, el saco y el embrión. Fíjense que hasta 16 semanas de gestación puede crecer y obviamente con una rotura a este nivel es una emergencia, sí, un abdomen agudo quirúrgico que puede provocar la muerte de la paciente. Bueno, la gestación cervical a nivel del cuello también se puede dar, fíjense que es muy poco frecuente. Acuérdense que el cuello cervical, el cervix, el cuello uterino, hay muchos vasos, sobre todo las arterias cervicales, que son ramas de las arterias hipogástricas, y si hay un saco o un embarazo ectópico que crezca a este nivel, puede provocar la ruptura de estas arterias y provocar, digamos, también un sangrado abundante, y por eso cuando hay gestación cervical ectópica, generalmente es una indicación de histerectomía, sí o sí. Estos son las imágenes ecográficas que se van a ver en una gestación ectópica a nivel del cuello, ¿sí? Una imagen cervical sospechosa, que no es normal, digamos, ver a nivel del cuello ese tipo de imagen. El útero en reloj de arena, justamente porque al estar el embarazo ectópico en el medio, dilata la parte central, entonces parece como un reloj de arena. El cervix dilatado en forma de barril y la ausencia de sliding zinc, que es ¿cómo se llama? El embarazo, digamos, el embarazo a nivel del endometrio, pero la localización, digamos, normal. No me salía eso. Fíjense que el tratamiento sí o sí es la histerectomía. Bueno, es un corte transversal, sagital, ¿sí? Todo esto sería el útero, este es el fondo del útero, este es el cuello, fíjense cómo está dilatado acá el cuello, este es el saco gestacional a nivel del
Y otro, digamos, conducta que se puede tomar es la histerectomía. Bien, ecográficamente, fíjense, la cavidad uterina y el canal endocervical van a estar vacíos, ¿sí? La visualización de la placenta y el saco implantado en la cicatriz, se va a ver justamente una ausencia o una fina capa de miometrio entre el saco gestacional y la vejiga. Acuérdense que la cicatriz de la cesárea está sobre la cara anterior del útero, donde se implanta en esa cicatriz y justamente está la vejiga por arriba, ¿sí? El saco empieza a crecer y hace que se afine mucho en la pared uterina, con riesgo de ruptura uterina, y justamente para hacer el tratamiento se debe medir cuánto hay de esa capita, o sea, cuánto es lo que separa de útero de la vejiga, digamos, porque corre riesgo de ruptura uterina y de acuerdo a eso también es el tratamiento que se va a hacer. ¿Bien? Entonces, si se fijan, esta imagen lo que está mostrando es la cicatriz, ¿sí?, de la cesárea. Fíjense cómo está mucho más adelgazado acá el útero. Lo que pasa es justamente esto, que hay implantación a este nivel, y fíjense lo finito que queda el útero. Bueno, esto igual son unas medidas que se toman para clasificar. Hay distintos tipos de embarazo ectópico de cicatriz, de acuerdo a eso es el tratamiento. ¿Qué quiero que sepan de embarazo ectópico? Se los dije en la clase pasada, principalmente la sospecha clínica, factores de riesgo de embarazo ectópico, cuál es el embarazo ectópico más frecuente, cuál es la clínica que va a presentar un embarazo ectópico, y saber que generalmente la conducta va a ser casi siempre quirúrgica, ¿sí? En pacientes que vimos los criterios, digamos, de embarazo ectópico quirúrgico, quiero que lo sepan a eso también. Y que sepan que puede haber otra localización de embarazo ectópicos menos frecuentes, puede ser a nivel del cuello uterino, a nivel de cicatrices previas o de cesáreas, ¿sí?, o de otro procedimiento quirúrgico a nivel uterino, a nivel ovárico, ¿bien? Y los criterios ecográficos también quiero que lo sepan. ¿Ok? ¿Alguna duda? No, profe, todo claro. No, profe. Bien. Bueno, y vamos a ver la clase de hoy. Que no tengo olvidado. La clase de hoy vamos a ver embarazo, enfermedad trofolástica gestacional. Es un tema un poco difícil, así que no se preocupen, ¿sí? Si han leído para hoy, buenísimo. Los que no han leído, lo leen. Y la clase que viene hacemos otro repaso. La clase que viene yo la diagramé para hacer un caso clínico que se los mandé. Pero bueno, seguramente volvemos a hacer un pequeño repaso de este tema, ¿sí? Van a ver que yo por ahí siempre me amplío un poco más. ¿Por qué? Porque cuando ustedes agarren el libro, agarren el tema, la bibliografía, van a hablar o van a ver, está ampliado generalmente el tema, ¿sí? Por ahí, en cuanto al conocimiento que yo quiero que quede, por ahí yo se los voy recalcando, ¿sí? Ahora vamos a ver muchas cosas nuevas. Yo me voy a ir deteniendo en eso, pero tampoco quiero que ustedes se vuelvan locos en saber eso. Solamente quiero que lo entiendan, pero a la hora de estudiarlo quiero que sepan, digamos, cosas clave que yo se las voy a ir diciendo. ¿Bien? Bueno. Vamos a ver la enfermedad trofolástica gestacional. ¿Alguien sabe qué es la enfermedad trofolástica gestacional? ¿O me la puede definir? ¿Ha escuchado o saben algo de enfermedad trofolástica gestacional? Es la proliferación anormal del tejido trofoblástico. Perfecto, me encantó. Me encantó esa definición y es justamente eso. ¿Bien? De por sí, el tejido trofoblástico normalmente tiene una capacidad de proliferar, ¿sí?, más que otros tejidos, porque tienen más vasos, ¿sí?, que es lo que se llama como neovascularización. En la enfermedad trofoblástica gestacional, ¿qué pasa? Ese tejido trofoblástico tiene más capacidad de proliferar, ¿sí? Cuando hablamos de proliferar es de crecimiento, ¿bien?
Entonces, hay esta definición, que es justamente un conjunto de procesos benignos y malignos. Cuando hablamos de enfermedad trofolástica gestacional, no es solamente una, sino que ya vamos a ver que hay varios tipos de enfermedades trofolásticas gestacionales. Algunas que son benignas y otras que son malignas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre las benignas y las malignas? La capacidad de invadir otros tejidos, ¿sí? Ya cuando hablamos de malignización, hablamos de que la célula se transforma en maligna. Y como dijo muy bien ahí alguien, justamente derivadas de una proliferación anormal del trofoblasto, ¿sí? De la placenta humana, obviamente que tiene una capacidad de hiperplasia. Cuando hablamos de hiperplasia, hablamos de aumento de número de células. Hipertrofia es cuando la célula crece de más. Bien, y generalmente esta proliferación anormal se da, ¿sí? Sobre todo por un aporte genético que generalmente lo hereda el padre, ¿sí? O sea, el material genético paterno, ¿sí? Es el que hereda esta capacidad de proliferación anormal. Esto muy por arriba, pero generalmente fíjense que la enfermedad trofolástica gestacional, el diagnóstico definitivo nos va a dar la anatomía patológica, ¿sí? Cuando nosotros tengamos biopsia de ese tejido, es la que nos va a decir qué tipo es, si es benigna o si es maligna. ¿Bien? Fíjense que la lesión trofolástica benigna o no neoplásica se puede ver a una reacción placentaria exagerada, o sea que hay proliferación exagerada, pero no maligniza todavía, o un nódulo del sitio placentario que todavía no maligniza. Pero lo más frecuente, ¿sí? De la clasificación anatomopatológica, lo que yo quiero que sepan es que existen estos tres tipos de hiperplasia, ¿sí? Vamos a tener la lesión predominantemente hiperplásica, es la mola hidatiforme, que puede ser completa, puede ser parcial o puede ser invasora. No se hagan problema, ahora vamos a ver cada una de ellas. Pero a grandes rasgos lo que yo quiero que sepan es que en la anatomía patológica nos van a informar. ¿O qué tenemos? Una mola, ¿sí? Que esa mola puede ser completa o parcial. O podemos tener una mola invasora. Ya cuando hay invasión, ¿sí? De esa mola, ya estamos hablando de algo maligno. ¿Bien? Y a su vez, cuando tenemos un paso más de la hiperplasia, ¿sí? Cuando ya el crecimiento es exagerado, pero a la vez ya hay células malignas, ya hablamos de neoplasia trofolástica gestacional, y ahí aparecen otras entidades como son el coriocarcinoma, el tumor trofolástico del sitio placentario, o un tumor trofolástico epitelial. Estos son totalmente malignos, son poco frecuentes y malignos, ¿sí? Lo más frecuente es que tengamos, dentro de las enfermedades trofolásticas gestacionales, lo más frecuente son las molas hidatiformes, completas o parciales. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Se entendió. Entonces, es la capacidad exagerada de proliferación, ¿sí? Del trofoblasto. Si solamente es hiperplasia, vamos a tener una mola, que puede ser completa o puede ser parcial. Si ya está muy exagerada, vamos a tener la mola invasora. Y si ya hay células malignas, ¿sí? Dependiendo qué tipo de células malignas tengamos, vamos a tener las neoplasias. Eso es una clasificación anatomopatológica, que es la más importante. Bien, entonces, la enfermedad trofolástica gestacional propiamente dicha puede ser una mola hidatiforme, o si ya hay malignidad, tenemos las neoplasias trofolásticas, ¿sí? Gestacional, donde vamos a tener estas entidades, el coriocarcinoma, el tumor trofolástico del sitio placentario o el tumor trofolástico epitelial. A su vez, estas neoplasias se pueden clasificar en metastásicas, o sea, si ya han hecho metástasis a distancia. Esas metástasis pueden ser a distancia a nivel pulmonar, a nivel cerebral, o pueden ser metástasis locales, ¿sí? a nivel de la vagina o de los otros órganos pelvianos, ¿sí? O no metastásicas si todavía no ha hecho metástasis. Fíjense, entonces, esta es la clasificación en rojo anatomopatológica, que es la que acabamos de ver, ¿sí? La proliferación o la mola hidatiforme, ¿sí? Que puede ser parcial o puede ser completa. Generalmente el 90% son benignas y muy poco van a ser malignas. Bien,
Fíjense que la mola invasora, el tumor trofolástico, el citoplacentario o el coriocarcinoma, que son malignas, es el 10%. Hay un muy bajo porcentaje de las molas hidatiformes que pueden progresar a mola invasora o a un coriocarcinoma, que es el 10%. ¿Bien? Y dentro de la enfermedad trofolástica gestacional maligna, ¿sí? Hay una clasificación clínica, ¿sí? Dijimos que pueden haber metástasis, que pueden ser de este tipo metastásico o no metastásico. ¿Por qué se clasifican en metastásico o no metastásico? Porque es lo que nos va a dar el pronóstico de esa paciente y de acuerdo a eso es el tratamiento que nosotros vamos a hacer. Estos valores no quiero que se los aprendan, solamente quiero que sepan que dentro de la enfermedad trofolástica gestacional tenemos dos tipos de clasificación. La anatomopatológica, que es la que ya nos da el diagnóstico definitivo, ¿sí? En mola parcial, mola completa, generalmente el 90% son benignas y un muy poco porcentaje van a ser malignas. O que tengamos una mola invasora o tumor trofolástico del citoplacentario o un coriocarcinoma. Y una clasificación clínica, ¿sí? La clasificación clínica también depende de la clasificación anatomopatológica y saber que clínicamente puede ser benignas, el 90% van a ser benignas y un 10% van a ser malignas. Y de las malignas pueden ser metastásicas o no metastásicas. Entonces, cuando hablamos de mola, enfermedad trofolástica gestacional, lo más frecuente es que tengamos una mola, la mola hidatiforme, es lo más frecuente. Van a ver que las vellosidades van a ser reemplazadas por proliferaciones trofolásticas que se van a ver ecográficamente como vesículas, ya vamos a ver más adelante. El embrión y los anexos pueden o no estar, y ya vamos a ver que esto es lo que nos va a diferenciar la mola hidatiforme parcial de la mola hidatiforme completa. Fíjense que se puede producir una mola hidatiforme 1 cada 600 abortos o 1 cada 1500 embarazos, ¿sí? O sea que pueden ser precedidas por embarazos normales o por abortos. ¿Sí? Esto es lo que quiere decir que una enfermedad trofolástica gestacional, una mola hidatiforme cada 600 abortos o una mola hidatiforme cada 1500 embarazos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Esto también quiero que lo sepan. Cuando una paciente tiene riesgo de una mola hidatiforme, pacientes menores de 20 años, embarazos menores de 20 años. Factores dietéticos, estos generalmente son algunos alimentos, ¿sí? Como pueden ser todas las carnes ahumadas, por ejemplo. Y lo más importante son las historias de abortos o de infertilidad. Fíjense, los antecedentes de riesgo con un aborto es del 1%, con 2 abortos del 15 al 18% y 3 abortos casi el 25% de presentar una mola posterior. Para presentar una mola hay muchos factores que tienen que participar, ¿sí? Fíjense que factores oncogenes, P53 y todo esto son factores genéticos. Entonces estamos hablando de factores genéticos que participan, fíjense, factores dietéticos, factores de riesgo propiamente de la paciente, factores de riesgo, digamos, obstétrico o gestacional, ¿sí? Entonces, quiero que esta diapositiva quede que es una enfermedad donde participan se dice que es multifactorial, porque hay factores genéticos, factores ambientales, factores o antecedentes propios de la paciente, ¿sí? No es que solamente tiene una sola causa, ¿ok? Cuando hablamos de mola completa, en la anatomía patológica, significa AP, anatomía patológica, la proliferación del trofolasto va a ser difusa, ¿sí? No es que no hay una proliferación localizada, sino que es difusa. Hay degeneración hidrópicas de las vellosidades coriales se van a degenerar y generan como vesículas. Y lo característico de esto es que no hay embrión ni anexos ovulares. ¿Bien? Generalmente se da en pacientes donde hay una fertilización de un óvulo, ¿sí? Y ese óvulo generalmente no tiene núcleo. Esto es como la explicación, digamos, genética, que no quiero que lo sepan, ¿sí? Y en otros se da un óvulo anucleado que es fecundado por 2 espermatozoides, también se puede dar este tipo de mola completa. No quiero que sepan esto, sí quiero que sepan que ¿por qué se denomina mola completa? Porque la proliferación va a ser difusa en todo el útero
y va a haber ausencia de embrión y de anexos ovulares. Quiero mostrarle, a diferencia de la mola incompleta, ¿sí? Donde la proliferación del trofoblasto va a ser focal, ¿bien? O sea, va a haber edema vellositario focal, y la diferencia principal va a ser que hay elementos fetales, o sea, puede haber embrión, generalmente son embriones mal formados, y restos ovulares, ¿bien? Esa es la diferencia principal, y es lo que quiero que sepan principalmente, diferenciar una mola completa de una mola incompleta. La clínica va a ser la clínica de las metrorragias del primer trimestre, o sea, metrorragia, una altura uterina exagerada, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir? Si tenemos un atraso de 6 semanas y el útero nos va a dar mucho más, una altura uterina casi de un embarazo de un segundo trimestre. Y se pueden asociar a otras enfermedades, por ejemplo, preeclampsia, hipertiroidismo, hiperemesis gravídica, justamente por el aumento de la subbeta, ¿sí? Cuando vamos a sospechar la enfermedad trofolástica gestacional, vamos a tener una subbeta elevadísima, ¿sí? Por arriba de 80.000, por arriba de 100.000, y vamos a tener un embarazo de 6 semanas, ¿ok? Entonces ahí ustedes les tienen que llamar la atención. Una subbeta muy elevada, el sangrado uterino, ¿bien? Y la altura uterina exagerada. Fíjense, esta imagen es característica, la imagen en panal de abeja o copo de nieve, son esas vesículas, son todas vesículas de generaciones hidrópicas, son las vellosidades. ¿Sí? Todo eso es la cavidad uterina, fíjense. ¿Esto qué les parece? ¿Una mola completa o una mola incompleta? De acuerdo a lo que acabamos de hablar. Parece completa, profe. Completa, parece. Exactamente, ¿bien? ¿Por qué? Porque tenemos justamente toda la cavidad uterina difusa, la proliferación difusa, y hay ausencia de embrión, o de partes fetales o de membranas ovulares. La mola incompleta generalmente no tiene tanta clínica, la subbeta no está tan elevada, el útero no va a estar tan aumentado de tamaño porque es más localizado, y el diagnóstico diferencial nos lo va a dar la anatomía patológica, que nos va a decir mola completa o mola, o sea, mola completa o mola parcial. Bien, acá lo que están mostrando, fíjense, este es un útero, una histerectomía, esta es la cavidad uterina por dentro, está cortado el útero, y esta es la pared del miometrio, fíjense cómo está infiltrado. Esto ya es una enfermedad trofoblástica invasora, porque ya ha invadido el miometrio. ¿Bien? ¿Se entiende o no? Es como un útero que estamos viendo de frente, pero cortado a la mitad. Entonces, todo este es el espesor del miometrio, y esta es la cavidad uterina por dentro. Fíjense cómo ha infiltrado ya esta mola. Bueno, este es un cuadro que muestra las presentaciones clínicas y la diferencia entre una mola completa y una mola parcial. El cariotipo es lo que hablábamos, que generalmente estos son 46XX o 46XY, acá donde un óvulo, o sea, acuérdense que la mola parcial, la mola hidatiforme, el material genético generalmente lo da el padre, el paterno, y de acuerdo a cuántos óvulos o espermatozoides hayan fecundado, puede ser si una mola completa o una mola parcial. En la mola completa dijimos que feto ni restos ovulares va a haber, están ausentes, y en la mola parcial puede haber. El edema vellositario en la completa va a ser en todo el útero difuso, y en la parcial va a ser focal. Bien. Y la proliferación va a ser severa, difusa, la parcial va a ser más focal. La presentación clínica, dijimos que más clínica tiene la mola completa, porque la subbeta está mucho más elevada, al haber más proliferación, por ahí hay sangrado, son pacientes que pueden presentar hiperemesis gravídica. Acuérdense que la subbeta tiene una porción que es similar tiene receptores a nivel del centro del vómito, entonces al estar muy elevada puede provocar vómitos, ¿sí? Tienen una porción que es similar a las hormonas tiroideas, entonces también pueden causar hipertiroidismo.
Y en la mola parcial, al haber fetos, generalmente son fetos mal formados, que cursan con restricciones, ¿sí? Es más frecuente la hemorragia en la mola completa que en la incompleta. Las vesículas van a ser más frecuentes en la mola completa, acuérdense de la ecografía que vimos recién. El tamaño uterino va a estar más aumentado en la completa por ser una enfermedad difusa. Igual que los quistes de la teca luteínica, son Profe. quistes ováricos que son más frecuentes en la mola completa justamente por el estímulo de la subbeta que va a estar mucho más elevado, ¿sí? Son más raros en las molas parciales. Profe, tengo una duda. Decime. O sea, ahí explicó lo de la hiperemesis gravídica y lo de la tiroides. Sí. Pero ¿por qué podría dar hipertensión? Ese siempre fue mi duda con el caso este. Sí, la preeclampsia, viste que vimos al principio que también se puede Claro. producir preeclampsia, Sí, ¿sí? sí. Justamente la preeclampsia porque lo que puede hacer es estar alterada toda la circulación uterina, ¿sí? Entonces, acordate que la hipertensión o la preeclampsia, la fisiopatología es justamente el aumento de la resistencia de los vasos uterinos. Y justamente por toda la proliferación y infiltración que hay a este nivel, puede provocar preeclampsia. Gracias, profe. Bien, fíjense, la toxemia es el aumento de las hormonas la toxemia es justamente por el aumento, digamos, de la subbeta, que tiene, digamos, acción sobre la tiroides, ¿sí? Y puede producir lo que se llama una cascada tiroidea, que las pacientes consultan por fiebre, taquicardia, y es justamente una complicación del hipertiroidismo. Las embolizaciones trofoblásticas son más frecuentes en la mola completa, o sea, émbolos que viajan por el torrente sanguíneo de trofoblasto, son más frecuentes acá. Fíjense, poco frecuente igual, pero más frecuente que la incompleta. Y la progresión, ¿sí?, a una enfermedad trofoblástica gestacional maligna, post la evacuación, es más frecuente en la mola completa que en la mola parcial. ¿Bien? Dijimos que era un 10% de podía una mola, lo vemos acá, ¿sí?, que una mola hidatiforme parcial o completa que progrese a una enfermedad trofoblástica maligna es muy poco frecuente, el 10%, y generalmente la que más progresa post tratamiento, que es la evacuación uterina, es la completa. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, esto es un poco de la etiología de la mola completa o la parcial. Acá lo que está explicando, ¿sí? Esto es son los espermatozoides y esto son los ovocitos, ¿sí? Como en una mola completa, acá vemos los espermatozoides, 2 espermatozoides pueden fecundar a esto, donde uno no tiene núcleo, ¿sí? O puede ser un ovocito que es fecundado por 4, digamos, espermatozoides que duplican su material genético. Bien, y esta es la de la parcial, donde generalmente son más cantidad de espermatozoides. No quiero que sepan esto, quiero que sepan que generalmente hay gran participación de la parte paterna, ¿sí? De acuerdo a eso va a ser completa o parcial. Lo que más quiero que sepan, esto lo pueden leer en la bibliografía que les mandé. Si no lo entienden, prefiero que lo lean primero y después lo hablamos, porque si no nos vamos a enredar en esto, ¿sí? Leanlo para la clase que viene y si quieren lo charlamos en la clase que viene. ¿Bien? Que esta va a ser, digamos, la etiología. Hoy quiero que se lleven principalmente el diagnóstico diferencial entre mola completa y mola parcial, sobre todo esto, la clínica, ¿ok? Bueno, y si ya hay, generalmente hablamos recién que la mola completa es la que puede producir invasión del miometrio, que fue esta foto, que está buenísima, ¿sí? Vamos a hablar de la mola invasora. El diagnóstico, fíjense cómo la subbeta, a pesar de la evacuación uterina que nosotros realizamos, el tratamiento de la mola completa y de la mola parcial es la aspiración uterina, ¿sí? Si post aspiración uterina, post tratamiento, la subbeta debería bajar y ir descendiendo. En vez de descender, que sería lo ideal, empieza a ascender, ¿sí? Vamos a estar enfrente de una mola invasora. ¿Bien? Podemos identificar clínicamente metástasis
a nivel pelviano, ¿sí? En una ecografía, en una resonancia magnética, o metástasis de origen desconocido, donde no sabemos de dónde viene esa metástasis, sospechar en una mola invasora, sobre todo en pacientes que han tenido una mola completa. Pacientes que 6 meses después del parto, ¿sí? Un parto normal, y por alguna cuestión le dosan la subbeta y sigue elevada, que debería estar baja, ¿da? Negativa, sospechar una mola invasora. ¿Bien? O si en postlegrado de una mola también la subbeta sigue elevada, pensar en una mola invasora. Clínicamente las pacientes van a consultar por metrorragia, y si hay invasión uterina y perforación del miometrio, puede haber perforación uterina con un abdomen agudo. ¿Ok? La ecografía que nos va a decir, y que el útero va a estar aumentado de tamaño, con ecogenicidad miometrial, va a estar hiperecogénico, vamos a ver zonas más densas, más ecogénicas que otras, y lo que se pueden ver son espacios quísticos vasculares en el miometrio. O sea, transporten esto a una ecografía. ¿Bien? ¿Qué vamos a ver? Y vamos a ver zonas hiperecogénicas, heterogéneas, con estas cavidades, esto se van a ver como quistes, ¿sí? Puede tener vascularización si le hacen Doppler. Bueno, y estas son las metástasis más frecuentes. Lo más frecuente es que sea pulmón, vía sanguínea, pero también pueden haber metástasis a nivel vaginal, a nivel cerebral, a nivel hepático, y otras más raras que pueden ser a nivel, digamos, a nivel linfático, a nivel de la piel. Lo más frecuente es que sea pulmón. Quiero que hoy veamos hasta acá, ¿sí? Porque creo que hemos visto demasiado. Nosotros el año pasado tuvimos una paciente, para cerrar la clase de hoy, vamos a cerrar esto. Tuvimos una paciente que nosotros la conocimos con un embarazo de 30 semanas aproximadamente, que consultó en la guardia por un dolor abdominal. Un dolor abdominal que al principio se sospechaba que era podía ser una apendicitis. Hicieron una ecografía, se veía una imagen cercana al útero, rara, que parecía como un hematoma, y incluso se le hizo tomografía a esa paciente, pero se veía como un hematoma, no se veía como una imagen muy, muy definida. Bueno, nada, se continuó el seguimiento de esta paciente, a las 37 semanas hizo una colestasis intrahepática al embarazo, y terminó en cesárea. Cuestión que en la cesárea, cuando se está haciendo el alumbramiento, cuando estamos sacando la placenta está como adherida además, había hematoma. Entonces ahí nosotros ya empezamos a sospechar, ¿sí? Que había como una invasión placentaria, nos llamó la atención. Eso lo mandamos a anatomía patológica. Cuando tuvimos el resultado, nos vino el resultado de una mola, como de una mola completa. Bueno, post cesárea esta paciente se fue de alta, se dio un control, y justamente empezamos a usar la subunidad beta y empezó a ascender. Y a los 3 meses la vimos a la paciente y ya tenía metástasis a nivel vaginal, ¿sí? Tuvimos que terminar esta paciente a hacerle histerectomía, se hace quimioterapia incluso, porque es como si fuese una neoplasia. Es una de las pocas neoplasias que tienen tratamiento curativo, ¿sí? Y por eso es importante hacer el diagnóstico. Bueno, de la clase de mola de enfermedad trofolástica gestacional de hoy, quiero que se lleven cuando hablamos de enfermedad trofolástica gestacional benigna y cuando hablamos de enfermedad trofolástica gestacional maligna, ¿sí? Hoy vimos dentro de la benigna la mola completa y la mola parcial, ¿sí? Y hablamos de la maligna, de la mola invasora, ¿ok? La clase que viene vamos a repasar esto, léanlo al tema, y la clase que viene vamos a terminar el tema hablando también un poco de la enfermedad trofolásticas malignas, principalmente del coriocarcinoma, ¿sí? Y vamos a hacer el caso clínico. ¿Ok? Sé que he hablado un montón. Profe, entonces los casos clínicos no los hacemos nosotros, sino lo vamos a hacer juntos en la clase. Lo vamos a hacer junto en la clase, ¿sí? Perfecto, perfecto. Así es más
Así nos podemos sacar, se pueden sacar las dudas todos ahora, porque por ahí si lo hacen ustedes, surgen dudas, corregirlo es difícil, un caso clínico, porque está bueno ir hablándolo. ¿Ah? ¿Les parece? Yo creo que lo vamos a aprovechar más así. Sí, profe. Sí, profe, mejor. Gracias. Sí, profe. Bueno, buenísimo. Les he mandado un montón de material de enfermedad trofoblastica gestacional, así que vayan, léanlo para la clase que viene, algunos de los artículos que les he mandado, así lo pueden aprovechar un poquito más. ¿Bien? Gracias, profe. Igual que los otros temas, de embarazo ectópico, aborto, si tienen alguna duda, la sacamos en la clase que viene. ¿Bien? Gracias, profe. Hasta la Bueno. clase que viene. Gracias, profe. Nos vemos la clase que viene. Buen fin de. Chao, Hasta profe. luego. Chau, chau. Chao, profe, gracias. Nos vemos. Chao, Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Chao. Chau, chau.